Sean bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía. Este día vamos a dar inicio a una nueva unidad, lo cual corresponde al sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por varias glándulas que son las encargadas de liberar los mediadores para realizar la función específica. Esos mediadores son las hormonas. A lo largo de 2 clases vamos a estar viendo las glándulas más importantes. En la clase de este día vamos a ver lo que es la glándula hipófisis, vamos a ver la tiroides, la glándula paratiroides y también vamos a hablar ya específico de la porción endocrina del páncreas. Los objetivos a desarrollar en esta clase son: vamos a describir las generalidades de las glándulas endocrinas, vamos a conocer las generalidades de la glándula hipófisis, vamos a describir su ubicación, vamos a conocer y aprender su organización histológica, vamos a conocer también las hormonas que elabora y las hormonas que secreta. También vamos a conocer las generalidades de la glándula tiroides, vamos a describir su ubicación, vamos a aprender su organización celular y también vamos a describir su función y las hormonas que elabora y secreta la glándula tiroides. Vamos a conocer también las generalidades de la glándula paratiroides, vamos a describir su ubicación, vamos a aprender la organización celular de esta glándula y también vamos a describir la función de la glándula paratiroides y las hormonas que elabora y secreta. Por último, vamos a conocer las generalidades del páncreas, vamos a describir la irrigación sanguínea que éste posee, vamos a aprender su organización celular acerca de los islotes de Langerhans y vamos a conocer las hormonas que elabora y secreta estos islotes. Vamos a comenzar detallando cómo se clasifica el tejido glandular. Desde ya el inicio de la cátedra hemos venido hablando generalmente de las glándulas exócrinas, ya las estudiamos un poquito más a detalle. Recordando, exo viene de afuera, estas glándulas exócrinas secretan sus productos dentro de conductos y estos conductos las llevan ya sea hacia las cavidades corporales, hacia la luz de algún órgano o hacia la superficie corporal. Algunos ejemplos que podemos mencionar de glándulas exócrinas incluyen las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, las glándulas sebáceas, las mucosas y también las digestivas. El tejido glandular endocrino se caracterizan porque secretan sus productos, los cuales son mediadores químicos llamados hormonas, hacia el líquido intersticial circundante. Lo hacen más de esta manera que liberarla hacia un conducto y posteriormente del líquido circundante son incorporados al torrente sanguíneo. Una hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero que regula la actividad de algunas células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan del líquido intersticial, después a la circulación sanguínea y de la sangre circundante las distribuye hacia el órgano diana del cuerpo al cual ella va a llegar a realizar su efecto. Entonces vamos a tener las glándulas endocrinas secretan sus productos hacia el líquido intersticial más que hacia algún conducto. De este líquido intersticial las hormonas se van a difundir por los capilares y la sangre las va a llevar hacia todas las células dianas distribuidas por todo el cuerpo. Algunas glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, la tiroides, la paratiroide, las suprarrenales y las pineales. Todas estas las vamos a ver en el desarrollo de estas 2 clases. Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, pero que también contienen células que secretan hormonas. Tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, el timo,
el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. Tenemos por acá un ejemplo de un cuadro resumen de cuáles son las glándulas endocrinas que nosotros podemos encontrar en nuestro cuerpo. Nos mencionaban que el hipotálamo en sí no es específicamente un órgano endocrino, pero que también realiza la liberación y la secreción de algunas hormonas. Recordemos lo que estudiábamos en la clase de hipotálamo, que varios de sus núcleos liberan lo que es oxitocina, liberan también la hormona vasopresina y liberan diversas hormonas encargadas de la regulación de la liberación de otras hormonas que se van a realizar o que se van a secretar y producir en la hipófisis, que lo vamos a ver en esta clase. Tanto el hipotálamo como la hipófisis son las principales glándulas endocrinas, ya que ellos realizan un control específico en la liberación de hormonas en otras glándulas endocrinas, como por ejemplo la tiroides. La tiroides es otro órgano endocrino que realiza la liberación de 3 hormonas, la T3, la T4 y la calcitonina. También lo vamos a ver a detalle en esta clase. El timo, algunos libros lo consideran glándula endocrina por la liberación de timosinas, pero esto se da en la vida del neonato. Ya en la vida adulta no posee esta función porque se considera que se atrofia esta porción celular en el órgano. Tenemos las glándulas suprarrenales, que también las vamos a ver en la clase posterior. La glándula suprarrenal va a liberar diversas hormonas y la regulación de esta va a ser diferente a lo largo de todo el órgano. Tenemos la glándula pineal, que también realiza la liberación de la melatonina. Tenemos la paratiroides, que la vamos a ver ahora. El riñón, van a ver cuando vean renal también. Tenemos el tubo digestivo, ya estudiamos que a nivel de la glándula gástrica y a nivel de la glándula intestinal iban a estar presentes diversas células células enteroendocrinas encargadas de liberar ciertas hormonas. Vamos a ver también los islotes pancreáticos y las gónadas las van a ver cuando estemos estudiando el sistema reproductor. Vamos a comenzar con la glándula hipófisis o la glándula pituitaria. Ambos nombres posee esta glándula. Esta es una estructura muy pequeña con forma de guisante. Mide aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Ella se encuentra específicamente en la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Ahí es donde ella descansa. Si nosotros vemos un cerebro vista inferior, vamos a ver que está ubicada aquí. Durante mucho tiempo se consideró a la hipófisis como la glándula endocrina maestra, porque de ella se va a dar la liberación de diversas hormonas que van a controlar la liberación de hormonas de otras glándulas endocrinas que están ubicadas a lo largo de nuestro cuerpo. Mas, sin embargo, en la actualidad se conoce que esta hipófisis a su vez tiene una glándula maestra, el cual es el hipotálamo. Esta pequeña región del cerebro debajo del hipotálamo es la conexión principal entre los sistemas nerviosos y endocrinos. Las células del hipotálamo sintetizan al menos 9 hormonas distintas y las de la glándula hipófisis secretan 7. Juntas, estas 16 hormonas juegan papeles importantes en la regulación de todos los aspectos, tanto de crecimiento como de desarrollo, de metabolismo y de homeostasis. Vamos a comenzar a ver cómo está organizada la hipófisis. La hipófisis se divide en 2 lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Este lóbulo anterior es llamado también
adenohipófisis y constituye aproximadamente el 75% del peso de toda la glándula. Está compuesto por tejido epitelial. Este lóbulo anterior se divide a su vez en dos porciones. En una pars distalis, que es la porción más grande, y en una pars tuberalis, que forma una vaina alrededor del infundíbulo. El infundíbulo es una porción del lóbulo posterior que la vamos a ver en una imagen más adelante. El lóbulo posterior también se le llama neurohipófisis y este está compuesto de tejido neural. Este a su vez también se divide en dos porciones. En una pars nervosa o pars nerviosa, que es la más grande, y por el infundíbulo. Hay una tercera parte que es la pars intermedia, que en la vida de un adulto esta no existe, ya que se atrofia durante el desarrollo humano fetal. Sin embargo, hay algunas células que pueden persistir y pueden migrar hacia las partes adyacentes de la adenohipófisis y es donde podemos ver vestigios de estas células que formaron la pars intermedia. Acá tenemos una imagen. Este es el hipotálamo y esta es la hipófisis. Esta, como se los mencionaba, va a estar dividida por dos lóbulos. Un lóbulo anterior, que es el de la parte anaranjada, y un lóbulo posterior, que es el de la parte amarilla. Este lóbulo anterior se va a dividir en dos porciones. En una pars distalis, que va a ser esta porción más grande, y una pars tuberalis, que es la que estaba formando una vaina alrededor del infundíbulo, que es esta parte anaranjadita que nosotros vemos aquí. También se ve en la parte posterior. El lóbulo posterior va a estar formado por la pars nerviosa, que es esta, y por el infundíbulo, que es este. El infundíbulo se encuentra rodeado por lo que es la pars tuberalis, que es esta. Vamos a tener esta estructura, que es toda esta que vemos acá, a la cual le vamos a llamar tallo hipofisario. El tallo hipofisario nace de lo que es la eminencia media y es el encargado de unir a la hipófisis con el hipotálamo. También en esta imagen nos representan lo que es la pars intermedia. Cuando veamos un corte histológico vamos a ver que esta pars intermedia es muy pequeñita y que ya no se observa como lóbulo, sino que únicamente hay vestigios de estas células, pero las vamos a encontrar en la adenohipófisis. El lóbulo anterior, recordemos que dijimos que también se va a llamar adenohipófisis y el lóbulo posterior neurohipófisis. Vamos a comenzar a ver la adenohipófisis y la histología de cómo está organizada. Las células parenquimatosas de la adenohipófisis consisten en dos tipos, unas células cromófobas y unas células cromófilas. Las células cromófobas no se tiñen, no se colorean, podemos verlas en la imagen que las representa. Y las células cromófilas, estas sí se tiñen, son células cuyos gránulos secretores poseen afinidad por los colorantes. Es importante aclarar que no es el citoplasma de las células el que se tiñe, sino los gránulos de las sustancias secretoras que éstas poseen. Estas células cromófilas a su vez las vamos a dividir en dos tipos, en células acidófilas y en células basófilas. Las células acidófilas son las que tienen afinidad por los colorantes ácidos, por lo tanto se tiñen con estos colorantes. El color se van a tener ya un color rojo o color anaranjado y van a poseer gránulos grandes. Las células basófilas, estas se tiñen con colorantes básicos.
Se van a teñir de un color azul y generalmente se pueden localizar en la periferia. A las células basófilas también se les denomina células beta y a las células acidófilas células alfa. Vamos a ver un poquito más a detalle las células cromófilas. Como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, estas células se dividen en células acidófilas y en células basófilas, debido a la afinidad de los colorantes ácidos o bases respectivamente. Cada una de estas clasificaciones va a contar con un tipo específico de célula. Estas células cromófilas se van a dividir en 5 tipos celulares, las cuales han sido identificadas ya por técnicas más específicas. Aclarando de que en un corte histológico normal nosotros no podemos identificar a qué tipo de célula corresponde cada una de ellas. También esta clasificación se ha dado porque cada una de las células que vamos a ver liberan una hormona específica. Es así como tenemos que de las células acidófilas tenemos dos tipos celulares: células llamadas somatotropas y células llamadas lactotropas o mamotropas. De las células basófilas vamos a tener tres tipos de células. Vamos a tener las células corticotropas, las células gonadotropas y las células tirotropas. Recordemos, cada una de estas células va a eliminar, va a producir un tipo de hormona específico. Es así como tenemos que las células somatotropas realizan la secreción y liberación de la hormona somatotropina, o también llamada hormona de crecimiento humano. Esta se abrevia como GH. Vamos a ver también que cada una de estas hormonas va a tener su abreviación. Ustedes tienen que aprender la abreviación y el nombre. Esta hormona de crecimiento estimula diversos tejidos para que secreten factores de crecimiento similares a la insulina. Estas hormonas van a estimular el crecimiento general del cuerpo y también van a regular algunos aspectos metabólicos. Tenemos las siguientes células, que son las células lactotropas o mamotropas. Estas células van a llegar a actuar al órgano diana, que son las glándulas mamarias. Van a liberar lo que es la prolactina o PRL. Esta prolactina, como ya se los mencionaba, va a llegar a estimular a las glándulas mamarias para que realicen la producción de leche materna. Tenemos las células corticotropas. Ellas van a realizar la secreción y liberación de la hormona corticotropina o adrenocorticotropa, cualquiera de los dos nombres, abreviado ACTH. Estas hormonas van a llegar a estimular la corteza de la glándula suprarrenal para que ésta se active y realice la producción y liberación de otro tipo de hormonas, las cuales vamos a estudiar en la siguiente clase cuando estudiemos la glándula suprarrenal. Las otras células son las células gonadotropas, las cuales van a realizar la liberación de dos hormonas. La primera es la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Estas hormonas van a llegar a actuar a nivel de órganos reproductores. Y tenemos las últimas, que son las células tirotropas, que van a ser las encargadas de liberar tirotropina o la hormona tiroestimulante, la cual también se abrevia TSH. Esta hormona, como su nombre lo indica, va a llegar a la tiroides y va a ser la responsable de estimular y activar a la tiroides para que la tiroides realice la liberación de sus hormonas, que son la T3 y la T4. La parte intermedia, como se los mencionaba, no existe específicamente como lóbulo ya en la vida adulta y se caracteriza por la abundancia de quistes que contienen coloides y están cubiertas por células cuboidales.
Acá tenemos, esta es la pars intermedia. Como se los mencionaba también, en el adulto contiene en ocasiones cordones basófilos a lo largo de redes capilares. La pars intermedia realiza la liberación de una hormona que es conocida como hormona estimulante de los melanocitos, pero ya en la vida adulta no se le conoce una función específica. En la vida fetal, la hormona estimulante de los melanocitos es la encargada de regular la liberación de melanina, que es la que le da el color a nuestra piel. Vamos a ver ahora la histología de la neurohipófisis. La neurohipófisis va a estar formada por pituicitos. Los pituicitos son células de sostén. Y también va a estar formado por terminales axónicos de más de 10.000 células neurosecretoras hipotalámicas. Veamos aquí en la imagen, esta es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. Entonces, en una histología únicamente vamos a determinar algunas células llamadas pituicitos y terminales axónicos de las células que se encuentran en el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿dónde van a estar los núcleos de estos axones? Van a estar en el hipotálamo. Vamos a identificar en el hipotálamo dos núcleos de importancia para la neurohipófisis, el cual es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Los cuerpos de las neuronas del núcleo paraventricular son los encargados de sintetizar la oxitocina, que es una de las hormonas que va a ser almacenada en la neurohipófisis. Y el núcleo supraóptico es el encargado de sintetizar la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Ambas hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, se van a empaquetar en vesículas secretoras que posteriormente se van a movilizar por transporte axónico hacia las terminales axónicas de la neurohipófisis. Aquí en la neurohipófisis se van a almacenar hasta que reciban algún impulso nervioso del hipotálamo para que se dé la exocitosis y la liberación de estas hormonas. Una diferencia entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la neurohipófisis es que el lóbulo anterior es el encargado de secretar, es decir, de producir y de secretar las hormonas. El lóbulo posterior no. Quienes la secretan, quienes la producen y la secretan son los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La neurohipófisis lo único que hace es almacenarlas para que posteriormente va a recibir un impulso nervioso que le va a indicar que pueda liberar al torrente sanguíneo estas hormonas. Tenemos acá un corte ya histológico de la hipófisis. Podemos identificar el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Este también es conocido como neurohipófisis. Este también es conocido como adenohipófisis. Y en la parte de la adenohipófisis vamos a determinar estructuras coloidales de células cuboides. Y es así como tenemos la pars intermedia. De la adenohipófisis podemos identificar la pars tuberalis y la pars distalis. Y de la neurohipófisis podemos identificar el linfundíbulo y la pars nervosa o pars nerviosa. Y acá tenemos toda la estructura que es el tallo hipofisario, que es el que une a la hipófisis con el hipotálamo. Acá recordemos que vamos a tener diferentes tipos de células, células cromófobas, células cromófilas. Entre ellas vamos a tener las acidófilas, vamos a tener las basófilas y van a haber 5 tipos de células específicos. Cada una de ellas se va a encargar de liberar una hormona. La pars nervosa va a tener pituicitos y también va a tener los axones. Los axones
de las células de la cual sus somas se encuentran en el hipotálamo. Vamos a ver ahora en qué consiste el sistema porta hipofisario. Las hormonas hipotalámicas que llegan a la adenohipófisis lo hacen a través de este sistema porta hipofisario. Por lo general, recordemos que la sangre circula desde el corazón a una arteria, pasa a la red de capilares y estos capilares forman el giro en U para entregar esta sangre a una vena y la vena posteriormente la va a volver al corazón. En un sistema porta, la sangre va a fluir desde una red capilar a una vena porta y posteriormente a una segunda red de capilares para que de esta manera se evite el paso al corazón. En el sistema porta hipofisario, la sangre va a fluir desde los capilares del hipotálamo a las venas portales que van a llevar la sangre a los capilares del lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Cómo se da este sistema porta hipofisario? Las arterias hipofisarias superiores son las encargadas de irrigar y llevar la sangre hacia el hipotálamo. Específicamente por la eminencia media, por el infundíbulo, estas arterias hipofisarias superiores van a formar una red, sus capilares van a formar una red de capilares, a la cual le vamos a denominar plexo. Van a formar lo que es el plexo primario del sistema porta hipofisario. Del plexo primario, la sangre se va a drenar a través de las venas portales. Estas venas portales van a descender por debajo del infundíbulo hasta llegar a la adenohipófisis. Una vez lleguen a la adenohipófisis, estas venas van a formar nuevamente otra red de capilares formando otro plexo. Y a esta altura van a formar lo que es el plexo secundario del sistema porta hipofisario. Cerca de la eminencia media vamos a encontrar unas células secretoras llamadas células neurosecretoras. Estas células van a sintetizar hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas en sus cuerpos celulares y van a almacenar estas hormonas en vesículas. Los impulsos nerviosos van a estimular a estas células para que estas vesículas sean liberadas y se van a difundir primero al plexo primario. Posteriormente van a pasar por las venas portas hasta llegar a los capilares del plexo secundario. Y una vez hayan llegado a estos capilares del plexo secundario, se van a difundir para llegar a todas las células que están presentes de la adenohipófisis. Van a llegar a estimular o a inhibir a estas células, a las células somatotropas, a las lactotropas, a las corticotropas, a las 5 tipos de células que vimos, para enviarles el aviso y decirles: necesitamos que liberen esta hormona y la célula se va a activar o la va a liberar. O van a llegar para decirles: hay mucha de esta célula, por ejemplo de esta hormona, hay mucha TSH en la sangre, ya por favor ya no liberes. Entonces estas células van a dejar de liberar lo que son las hormonas. Si el mensaje fue de que producieran estas hormonas, estas van a llegar a la sangre por medio de las venas hipofisarias. Las venas hipofisarias ya van a seguir el camino del retorno venoso hacia el corazón y de esta manera es como van a llegar a actuar al órgano diana específico en donde va a llegar a actuar cada una de estas hormonas, ya sea tiroides, ya sea corteza de glándula suprarrenal, ya sea glándulas mamarias, etc. Vean, aquí tenemos un resumen de todas las hormonas liberadas y almacenadas en la hipófisis y cómo se da también el estímulo para que se realice la liberación de estas. Vamos a empezar con las hormonas de la neurohipófisis. Recordemos que la neurohipófisis únicamente las va a almacenar.
quienes van a ser los encargados de la síntesis van a ser los núcleos supraópticos y paraventricular que se encuentran en el hipotálamo. Una vez estos núcleos han producido estas hormonas, van a ser encapsuladas en vesículas y por medio de los terminales axónicos van a ser almacenados en la neurohipófisis. Por una estimulación directa del hipotálamo se va a dar la liberación de estas hormonas. ¿Y cuáles son? La primera de ellas es la ADH o la hormona antidiurética, también se llama hormona vasopresina. Esta hormona va a llegar a actuar directamente a los riñones. Como su nombre lo indica, es una sustancia antidiurética. Ella lo que va a causar es que va a disminuir la producción de orina. La ADH va a hacer que los riñones devuelvan más agua a la sangre, disminuyendo el volumen urinario. La otra hormona que va a ser liberada por la neurohipófisis es la oxitocina. La oxitocina va a tener dos órganos diana. El primero de ellos va a ser el útero, el músculo liso del útero y las glándulas mamarias. En el útero lo que va a causar es el estrechamiento del cuello del útero para que se puedan dar las contracciones de las células del músculo liso en la pared del útero y se pueda dar el parto. Y también en las glándulas mamarias, junto con otras hormonas, va a estimular la producción de leche por medio de un estímulo mecánico ejercido por la succión del lactante. Tenemos la pars intermedia, recordemos que esta va a dar la liberación de una hormona, la cual es la hormona estimulante de los melanocitos, la cual va a actuar sobre los melanocitos, pero como se los mencioné, no hay una función específica ya conocida en un adulto. Ahora, la neurohipófisis, la adenohipófisis, recordemos que ella va a realizar la síntesis de 7 hormonas específicas por medio de 5 células. La liberación de estas células va a estar mediada por el hipotálamo. El hipotálamo va a tener ciertas células llamadas células neurosecretoras, las cuales van a secretar productos que van a viajar por el sistema porta hipoficiario hacia la adenohipófisis y de esta manera van a estimular estas 5 células para que den la liberación de estas hormonas. ¿Cuáles son? La primera es la ACTH, que es la adrenocorticotropa o corticotropina. Ella va a ser la encargada de estimular la corteza suprarrenal, únicamente la corteza suprarrenal, porque cuando veamos glándula suprarrenal vamos a ver que la estimulación de las células que se encuentran en el núcleo es muy diferente. Este se da por medio de un control directo del sistema nervioso. Entonces la ACTH únicamente va a llegar a actuar a nivel de corteza para que pueda realizar la producción y la liberación de las hormonas específicas. Tenemos la TSH o tirotropina o hormona estimulante de la tiroides, la cual va a ser la encargada de llegar a estimular a la tiroides para que la tiroides pueda realizar la liberación de sus hormonas, las cuales son la T3 y la T4. Tenemos también la GH, que es la hormona del crecimiento, hormona de crecimiento humano o también llamada somatotropina. Esta hormona va a ser la encargada de llegar a actuar a diversos órganos diana, donde va a estimular diversos tejidos para que puedan secretar factores de crecimiento, por ejemplo, similares a la insulina, hormonas que estimulan el crecimiento general del cuerpo y también regular aspectos del metabolismo. Tenemos la otra hormona que es la PRL o también llamada prolactina. La prolactina
va a llegar a actuar específicamente a las glándulas mamarias y junto con otras hormonas van a estimular la producción de la leche. Tenemos las últimas dos hormonas que son liberadas por las células gonadotropas, las cuales son la FSH y la LH. La FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Ambas hormonas van a llegar a actuar a nivel de órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Ambas van a llegar a estimular la secreción de estrógenos y de progesterona y también la maduración de los ovocitos en el ovario, y va a estimular la producción de esperma y la secreción de testosterona en los testículos. Y así es como tenemos el resumen de todas las hormonas liberadas por la hipófisis. Vamos a pasar a la otra glándula, la cual es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina muy grande, es la más grande en los adultos y pesa alrededor de 25 gramos. Esta tiene una forma de mariposa y está localizado justo debajo de la laringe. Vean aquí. Acá tenemos lo que es la tiroides. La tiroides está compuesta por dos lóbulos laterales, lóbulo lateral derecho y lóbulo lateral izquierdo. Estos lóbulos están conectados por un istmo, el cual es un pasaje angosto. Casi el 50% de las tiroides tienen un tercer lóbulo pequeño, llamado lóbulo piramidal, que se extiende desde el istmo hacia arriba, el cual vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Acá tenemos el lóbulo lateral derecho, el lóbulo lateral izquierdo, tenemos el lóbulo piramidal y el istmo, que es el pasaje estrecho que nos va a unir a los lóbulos. Vamos a ver la histología de la tiroides. Cuando veamos un corte histológico de tiroides, inmediatamente vamos a identificar que esta está formada por folículos tiroideos. Estos folículos son sacos esféricos microscópicos, los cuales son considerados la unidad estructural de la tiroides. En cada folículo vamos a encontrar una membrana basal que lo recubre. Cuando estas células foliculares están inactivas, su forma es achatada o escamosa, es decir, que son planos. Pero cuando están bajo la influencia de la TSH, comienzan a secretar y a adoptar una forma entre cuboide y cilíndrica, es decir, que en ese momento están activos y están realizando la producción de las hormonas T3 y T4. Recordemos que la TSH es la hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina. Esta hormona va a ser liberada por la adenohipófisis y va a viajar hasta la tiroides. Cuando esté a la tiroides le va a enviar este mensaje químico que dice: nuestro cuerpo necesita la producción de T3 y T4, activate. Y en ese momento los folículos tiroideos van a comenzar a producir y liberar estas hormonas. Cada folículo tiroideo vamos a identificar dos tipos de células. Unas células foliculares que van a formar específicamente la pared de cada folículo. A estas células les vamos a llamar tirocitos T. Vamos a encontrar también células parafoliculares o células C que se encuentran entre los folículos. A estas les vamos a llamar tirocitos T. Vamos a aprovechar esta imagen. Este es un folículo tiroideo y este va a estar formado por tirocito C. T. Cada una de estas células es un tirocito T. Entre los folículos vamos a encontrar estas células más grandes, los cuales son los tirocitos C. Las células foliculares tienen un núcleo redondo ovoide central, dos nucleolos y un citoplasma basófilo.
El tirocito C tiene un núcleo redondo, tiene una tinción mucho más pálida. A veces se pueden encontrar aisladas, es decir, solas o en racimos, pero siempre las vamos a encontrar entre las células foliculares. Y estas las vamos a poder distinguir porque no van a llegar a la luz del folículo. Las únicas que llegan a la luz del folículo son los tirocitos T. ¿Cuáles van a ser las hormonas producidas por estas células? Las células foliculares van a realizar la producción de dos tipos de hormonas, la hormona T3 y la hormona T4. Vean aquí, recordando, el hipotálamo va a ser el maestro que le va a enviar la señal a la adenohipófisis para que ésta realice la producción o la liberación de la hormona estimulante de la tiroides. Una vez esta adenohipófisis realice la liberación de la TSH, va a llegar a actuar a nivel de la glándula tiroides y esta glándula tiroides se va a activar para iniciar la liberación de estas hormonas. La T3, también llamada triyodotironina, y la T4, también llamada tetrayodotironina o tiroxina. Ambas hormonas, la T3 y la T4, van a ser liberadas por las células foliculares. También las otras células presentes en la tiroides, es decir, las células parafoliculares, van a realizar la liberación de una hormona y esta es la hormona calcitonina. La calcitonina tiene la función de que va a ayudar a regular la homeostasis del calcio. Acá tenemos un corte histológico, este es más un dibujito donde podemos identificar los folículos tiroideos. Acá tenemos otro, vamos a identificar las células parafoliculares ya a más a detalle. Si tenemos un acercamiento de cada uno de los folículos, vean que están formados por células cilíndricas o cuboidales. Generalmente van a ser cuboidales. Si está inactivo, se van a ver un poquito más planas. Y en medio de él vamos a encontrar estas células mucho más grandes y van a tener tinción más clara, las cuales son las células parafoliculares. Estas células van a realizar la liberación de calcitonina y estas células van a realizar la liberación de T3 y T4. Acá tenemos otro corte histológico de la tiroides y aquí ya tenemos otro acercamiento. Vean, aquí tenemos lo que es las células foliculares que me van a realizar la liberación de T3 y T4 y aquí tenemos las células parafoliculares. Debido a que la mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen receptores para las hormonas T3 y T4, estas ejercen sus funciones en todo el organismo. En primer lugar, estas van a aumentar la tasa metabólica basal. Esto significa que el consumo de oxígeno en condiciones estándares o basales aumenta. Estimulan también el consumo de oxígeno celular para producir ATP. Cuando el metabolismo basal aumenta, el metabolismo celular de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, por lo tanto, aumenta. Por ello va a aumentar el uso de glucosa y de ácidos grasos para la producción de ATP. También estas hormonas regulan el desarrollo y el crecimiento del tejido nervioso y de los huesos. Junto con la hormona de crecimiento humano y la insulina, la T3 y la T4 van a acelerar el crecimiento corporal, en particular el crecimiento del sistema nervioso y el sistema esquelético. Una deficiencia en las hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal, la infancia o la niñez puede causar retardo mental grave y puede impedir también el crecimiento óseo.
Las hormonas tiroideas también estimulan la potencia de algunas acciones de las catecolaminas, como lo son la adrenalina y la noradrenalina, porque regulan el incremento de los receptores beta. Por esa razón, los síntomas, por ejemplo, del hipotiroidismo incluyen frecuencia cardíaca elevada, latidos más fuertes y aumento en la tasa arterial. Otro efecto importante de las hormonas tiroideas es que estimulan la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa, las cuales emplean grandes cantidades de ATP para transportar continuamente iones de sodio desde el citosol hacia el líquido extracelular e iones potasio desde el líquido extracelular hasta el citosol. A medida que estas células producen y usan más ATP, más calor se libera y la temperatura corporal aumenta. A este fenómeno se le conoce efecto calorinérgico. Por eso también decimos que estas hormonas van a ayudar a aumentar la temperatura corporal. Y por último, la calcitonina, que también es liberada por la tiroides, reduce lo que son los niveles de calcio en la sangre. Vamos a pasar a otra glándula, la cual es la glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son masas pequeñas y redondeadas. Estas se sitúan en la parte posterior de los lóbulos de la tiroides y están recubiertas por una capa de tejido conectivo. Cada una de las glándulas tiene un peso de aproximadamente 40 miligramos. En general son 4 y están ubicadas en las partes laterales de los lóbulos posteriores de las tiroides. Vamos a conocer la histología de la hormona paratiroidea. Esta está formada por células epiteliales, las cuales se identifican dos tipos. La primera son las células principales, son las que forman la mayor parte de la glándula, y las células oxifilas. Las células principales son las células parenquimatosas funcionales de la glándula paratiroidea. Estas poseen gránulos dispersos en su totalidad del citoplasma y se tiñen de color intenso. Las células oxifilas, estas están en menor cantidad, aunque son de tamaño más grande. Estas se tiñen con mayor intensidad con eosina que las células principales. Es decir, que las células principales van a ser basófilas y las células oxifilas se van a teñir de un color más rosado. ¿Cuáles van a ser las funciones de cada una de las células? Recordemos que mencionábamos que las células principales son las células parenquimatosas, por lo tanto ellas van a ser las encargadas de realizar la función específica de la glándula. En este caso ellas tienen la gran responsabilidad de realizar la síntesis de la hormona paratiroidea, la cual se abrevia PTH. Esta hormona también es conocida como paratormona. Las células oxífilas, su presencia generalmente va a ayudar a identificar en un análisis histopatológico a la glándula. Algunos libros mencionan que no tiene una función específica, pero en casos de padecer cáncer de la glándula paratiroides, estas van a iniciar a producir la PTH. Acá tenemos un dibujo de la histología y vamos a identificar los dos tipos de células. Ahí tenemos la célula principal que se colorean de color basófilo. Y tenemos las células oxífilas, las cuales son mucho más grandes y tienen mayor afinidad por la eosina. Si vemos un corte histológico, vamos a poder identificar que estas son más grandes y de un color más tenue. Y las células principales son de un color más intenso.
La hormona paratiroidea es el regulador principal de todos los niveles de calcio, de magnesio y de iones fosfato en la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de, primero, va a activar lo que es la función de los osteoclastos. De esta manera va a aumentar la resorción ósea y va a aumentar así los niveles plasmáticos del ion calcio y del ion fosfato hacia la sangre. También va a actuar sobre el nivel de la mucosa intestinal, favoreciendo lo que es la absorción de calcio. Y también va a actuar a nivel de riñones. A nivel de riñones va a estimular la reabsorción renal de calcio, que se dé el intercambio con el fósforo, que es eliminado. La PTH actúa disminuyendo la velocidad de pérdida de calcio y de magnesio de la sangre hacia la orina. También tiene otro efecto sobre los riñones, el cual es que va a hacer que los riñones aumenten la producción de la hormona calcitriol, la cual es la forma activa de la vitamina D3. Este calcitriol también va a incrementar la velocidad de absorción de calcio en el tubo digestivo y de esta manera va a controlar los niveles de calcio en todo nuestro organismo. Vamos a pasar a ver a la última glándula de esta clase, el cual corresponde a la porción endocrina del páncreas. Recordemos que ya estudiamos el páncreas, es una glándula anexa que forma parte del tubo digestivo, es un órgano aplanado que mide cerca de 12 a 15 centímetros. El páncreas se localiza, su primera porción, en la curvatura del duodeno y se extiende hasta la parte izquierda del cuerpo. Va a estar formado por 3 porciones, su cabeza, su cuerpo y su cola. Recordemos que histológicamente el páncreas estaba formado por una porción exócrina que formaba el 99% del órgano y una porción endocrina que formaba únicamente el 1%. Los acinos exócrinos me formaban la parte exócrina y los islotes de Langerhans son los encargados de realizar la función endocrina del órgano. En el páncreas podemos ver bien definido la liberación o hacia dónde realiza la liberación cada una de las porciones. Recordemos que la porción exócrina realizaba la producción de jugo pancreático y esta sustancia la liberaba hacia diversos tubos. Aquí teníamos, por ejemplo, el conducto pancreático o conducto de Wilson, que era el encargado de recoger esta secreción para después liberarla hacia otro órgano. La liberación de las sustancias producidas por los islotes de Langerhans se dan al intersticio. El páncreas vamos a ver que es un órgano altamente irrigado y posteriormente al darse al intersticio se realiza el paso hacia los capilares y de esta manera llegan las hormonas a la circulación sanguínea para ser distribuidas a todas las partes del cuerpo. Acá tenemos la irrigación del páncreas. Estos islotes van a estar rodeados por una extensa red de capilares fenestrados que van a transportar sus hormonas hacia la circulación. Ya veíamos cuando vimos el sistema circulatorio que hay varias ramas que van a irrigar no solo a un órgano sino a varios. Y podemos ver el caso acá del páncreas que va a estar irrigado primero por la arteria esplénica, que generalmente es la encargada de irrigar el vaso, pero también nos va a irrigar el páncreas. Tenemos la arteria pancreática inferior, también las arterias mesentéricas, en este caso la mesentérica superior, la arteria pancreática dorsal y la arteria gastroduodenal. Todas estas arterias van a ser las encargadas de irrigarnos al páncreas. ¿Qué es entonces un islote pancreático o islote de Langerhans? Es un conglomerado esférico de alrededor de 3.000 células. Va a tener una profusa irrigación y van a estar dispersos por toda la glándula y rodeados por las células exócrinas.
Veamos acá en este dibujo. Tenemos acá identificado lo que es el islote de Langerhans. Recordemos que va a formar el 1% del órgano y va a estar ubicado alrededor de todos los acinos del órgano. Este islote pancreático va a estar formado por diversas células. Va a estar formado específicamente por 4 células y estas 4 células van a tener la función de liberar hormonas específicas. Es así como tenemos las células alfa, las cuales van a liberar glucagón. Tenemos las células beta, las cuales van a liberar insulina. Tenemos las células F, las cuales, o células PP, las cuales van a liberar polipéptido pancreático. Y tenemos las células delta, las cuales van a liberar somatostatina. En esta imagen que nos representa la disposición de cada una de las células, las podemos identificar. Más sin embargo, en un corte histológico esto no es posible. Acá tenemos un resumen de las células que van a formar el islote pancreático. Primero tenemos las células alfa o las células A, las cuales forman el 17% del islote y estas son las encargadas de secretar glucagón. Las células beta o células B son las que están en mayor proporción, forman el 70% y son las encargadas de la liberación de insulina. Tenemos las células delta o las células D, forman un 7% y van a liberar somatostatina. Y tenemos las últimas células que son las células F o las células PP que forman el 6% del islote y estas son las encargadas de liberar el polipéptido pancreático. Un dato importante que tenemos que tener es que al reconocer un islote en una histología común, es decir, en un corte histológico común, no podemos diferenciar a cada una de estas 4 tipos de células. Solo podemos identificar a las células en sí, es decir, al islote pancreático en sí. ¿Por qué? Estas células no pueden diferenciarse mediante un examen histológico común. Se han identificado por medio de procedimientos inmunocitoquímicos. Estos procedimientos han permitido reconocer estos 4 tipos de células y que conozcamos que cada una de ellas realiza la liberación de una hormona específica. Acá tenemos un corte histológico, así es como lo hubiésemos visto nosotros al laboratorio. Tenemos aquí los acinos, que son los más coloreados que están a lo largo de todo el órgano. Y aquí, por ejemplo, tenemos un islote de Langerhans. Acá tenemos otro. Recordemos que aquí no podemos identificar las células alfa, beta, D o F. Si hacemos un acercamiento a un islote, lo vamos a ver de esta manera. Cada una de estas hormonas tiene una función específica regulatoria en nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, que el glucagón incrementa las concentraciones de glucosa en sangre y acelera la degradación del glucógeno y también la liberación de glucosa por el hígado. Tenemos la insulina. La insulina es la encargada de reducir la glicemia, es decir, que incrementa la captación y la utilización de glucosa por la mayoría de las células de nuestro organismo. La somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Inhibe la producción y la secreción de glucagón e insulina. Y el polipéptido pancreático inhibe las contracciones vesiculares y también regula la producción de algunas enzimas pancreáticas. Y es así como hemos llegado al final de la clase del día de ahora. Les agradezco su atención y cualquier duda ya sabe que me pueden contactar, que estamos a la orden. Muchas gracias y feliz día.